Buenas noches. A continuación hablaremos con un foro de expertos acerca de la coinfección del virus de hepatitis B y VIH. Nos acompaña la doctora Laura, la doctora Medella, el doctor Alfredo y el doctor Jorge. La primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la coinfección del virus de la hepatitis B con VIH? Doctora Laura. Hola, buenas noches. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana sigue representando hoy en día un importante problema de salud pública, sobre todo si genera coinfección con otros virus, como en el caso del virus hepatitis B, ya que comparten el mismo mecanismo de transmisión. Se estima que a nivel mundial existen 2.4 millones de personas con coinfección virus hepatitis B y VIH. Hay una prevalencia de virus hepatitis B en personas con VIH del 4.8%. La mortalidad en personas coinfectadas es de 14.2 muertes por 1,000 personas año, lo que equivale a 8 veces mayor a la de los pacientes infectados por VIH y 17 veces superior a lo de los infectados por virus hepatitis B. En cuanto a la coinfección del virus hepatitis B y VIH, se ha demostrado que la hepatopatía secundaria a infección crónica por virus hepatitis B da lugar a un mayor número de que los pacientes progresen a cirrosis y o carcinoma hepatocelular. También se ha documentado que aumenta la mortalidad en pacientes infectados por VIH, donde los CD4 se encuentran. Correcto, doctora. Al ser muy puntuales con estos comentarios, el VIH, al ser una epidemia que está en incremento y al compartir mecanismos de transmisión con el virus de la hepatitis B, las personas que tienen VIH adquieren un riesgo para adquirir hepatitis B y esto va a aumentar su mortalidad si no son tratadas adecuadamente. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es la historia natural de la coinfección de virus de hepatitis B y VIH? Doctor Alfredo. Hola, buenas noches. En pacientes con VIH positivos, la hepatitis B crónica tiene una evolución no favorable, comparándola con pacientes infectados solo por virus de hepatitis B. Y por lo tanto, el riesgo de mortalidad asociada a hepatopatía está aumentando significativamente. En un estudio denominado MAC, los pacientes coinfectados tuvieron una mortalidad asociada a hepatopatía 8 veces mayor que en los pacientes VIH positivos, HBsAg negativos y 15 veces mayor que los pacientes negativos para ambas infecciones. La mortalidad asociada a hepatopatía debida a hepatitis B ha aumentado significativamente. Además de la mortalidad aumentada en los pacientes coinfectados, el VIH acelera la progresión de la hepatitis B y aumenta el riesgo de cirrosis significativamente. Por lo tanto, es importante que en las valoraciones de estos pacientes siempre se debe estar alerta ante el aparente curso benigno de la hepatitis B en los pacientes con VIH, ya que es debido a esto y al compromiso inmunológico celular lo que hace con frecuencia que a estos pacientes tengan solo un aumento leve de las transaminasas. Mas, sin embargo, a medir el ADN para virus de hepatitis B como marcador de replicación viral, este es mayor en pacientes con VIH que en los pacientes inmunocompetentes. Existe una correlación directa entre el grado de inmunosupresión y el control de la replicación del virus de la hepatitis B en pacientes coinfectados. Los pacientes con SIDA suelen mostrar con mayor frecuencia signos de replicación viral activa. Aún en casos de hepatitis B y aparentemente resuelta, el deterioro progresivo del sistema inmune puede llevar a reactivación de una infección por virus de hepatitis B. La infección por virus de hepatitis B no lleva a reducción más rápida de las células CD4, ni aumenta la frecuencia de enfermedades definitorias de SIDA. Mas, sin embargo, se dan algunas interacciones negativas, como lo es la hepatotoxicidad asociada con las drogas antirretrovirales, lo cual aumenta 3 veces en pacientes con hepatitis B crónica. Muy bien, doctor Alfredo. Con respecto a esta pregunta, al hablar de la coinfección, los dos virus se potencian.
en vista de que el virus de la hepatitis B puede hacer que en un paciente con VIH puede hacer que progrese más rápido a cirrosis y esto incremente o se vea mermada su calidad de vida, aumentando la mortalidad y aumentando la posible hepatotoxicidad por algunos fármacos antirretrovirales. Tenemos una tercera pregunta. ¿Cómo podríamos prevenir la infección por virus de hepatitis B en pacientes con VIH? Doctora Mireya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, haciendo hincapié en la importancia de mecanismos de transmisión del virus de hepatitis B, sobre todo en este tipo de pacientes, podemos hacer un pequeño recordatorio determinando que una de estas vías es la vía parenteral, como son el uso de agujas en el caso de pacientes que utilizan drogas intravenosas, productos sanguíneos contaminados, tales como las transfusiones, tatuajes y acupuntura. Evidentemente, la vía sexual es la vía de transmisión más común en países desarrollados, siendo de mayor riesgo en homosexuales o en heterosexuales con múltiples parejas, así como con conductas de riesgo. La transmisión vertical también es el principal mecanismo de transmisión, sobre todo en zonas de alta prevalencia, y la transmisión horizontal por contacto no sexual, tal como el material sanitario. Eso es lo que podemos hablar en cuanto al mecanismo de transmisión. Por otro lado, todos los pacientes con VIH que son negativos serológicamente para virus de hepatitis B deberían ser vacunados. Sin embargo, cabe mencionar que aproximadamente el 30% de los pacientes con VIH positivo no van a presentar una respuesta primaria a la vacuna, en comparación con el 2.5% de los individuos inmunocompetentes. Cabe mencionar que esto es especialmente cierto para individuos con CD4 menores de 500 células. Sin embargo, pese a ello, se recomienda el esquema de vacunación estándar. Si el paciente tiene menos de 350 células, se aconseja posponer la vacunación hasta después del inicio de la terapia antirretroviral y la recuperación inmunológica. Es importante enfatizar que todos los pacientes deben ser educados en estrategias para prevenir la progresión de la hepatopatía, como el suprimir el consumo de alcohol, tabaco, no utilizar suplementos herbales, ya que muchos de ellos son hepatotóxicos. El consumo de alcohol también tiene un efecto aditivo en cuanto a la progresión de hepatitis fulminante, desarrollo de hepatopatía crónica progresiva y desarrollo de carcinoma hepatocelular. Por tanto, es importante también vigilar el uso de drogas hepatotóxicas y debe estar bajo una vigilancia estrecha. Es correcto su comentario, doctora. Siendo puntual, hay que ofertar a todos los pacientes con VIH y que no tienen infección por virus de hepatitis B la vacunación en un esquema estándar de 3 dosis. El día 0, que es el día que conocemos al paciente, al mes y a los 6 meses. Tenemos una cuarta pregunta. ¿Cuál sería el abordaje para realizar el diagnóstico de la infección por virus de hepatitis B en un paciente con VIH? Doctor Jorge. Bueno, podemos tener dos escenarios. El primero es un paciente que recibimos de primera vez con diagnóstico de infección por VIH. Estamos obligados a descartar la presencia o la coinfección con hepatitis B. Esto se logra solicitando o buscando la presencia de antígeno en superficie. El antígeno de superficie, pues es, digamos que el estudio de escrutinio para decidir si el paciente requiere algún estudio más adelante o no. Podemos definir una hepatitis B aguda, bueno, si hay una desaparición del antígeno de superficie a los 6 meses de repetir la prueba. Si hay persistencia del antígeno de superficie, bueno, entonces estamos considerando que puede ser que es una hepatitis B crónica y que requeriría tratamiento. Ahora, es importante tener el antígeno de superficie al inicio o al momento del diagnóstico de la infección por VIH porque eso también nos va a ayudar a decidir el tratamiento antirretroviral del paciente. Recordemos que hay antirretrovirales que pueden afectar o que actúan no solamente sobre VIH, sino también sobre hepatitis B. Hay que mencionar entre esos, pues, tenofovir, ¿no? Y la amimovina, que no es quizá la mejor opción. La otra es que puedes tener un paciente igual que ya conoces con VIH, que tiene incluso tratamiento antirretroviral y que sigue regularmente y que de repente hace incremento en las transaminasas, a lo mejor un incremento no explicable. Y bueno, interrogándolo ya, buscando factores de riesgo y solicitando el antígeno de superficie. Una vez que tienes antígeno de superficie positivo y que sospechas que se trató de hepatitis B crónica o que persiste por 6 meses, entonces tendrás que hacer una carga viral y transaminasas.
Las transaminasas y la carga viral van a ser digamos que mediciones muy determinantes para ver si el paciente va a requerir algún otro tratamiento. Por ejemplo, puede ser que tu paciente ya de por sí tenga tenofovir emtricitabina como backbone, y bueno, si hace transaminasemia, o se contagia de hepatitis B, pues bueno, ya tiene tratamiento para hepatitis B, pero si el paciente no lo tiene, entonces tendrás que decidir mediante estos estudios si vas a agregar algún otro tratamiento, si tendrás que cambiar el backbone del paciente. Pero en general es esto: el antígeno de superficie, una serología completa para ver si hay desarrollo de anticuerpos contra el antígeno de superficie, que nos marcaría la resolución inmunológica del proceso de la enfermedad. Esto acompañado siempre con la aparición de anticuerpos contra el core, ¿no? La diferencia que vamos a encontrar en tu paciente que recibe vacunación para hepatitis B es que solamente tiene los anticuerpos contra el antígeno de superficie, pero no hay presencia de core. El paciente que tiene contacto con hepatitis B, que resuelve la infección por hepatitis B, entonces tendrá anticore y tendrán la presencia o la aparición de antígenos, de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y bueno, la persistencia de la hepatitis B crónica, como decía, o la aparición de hepatitis B crónica es la persistencia pues del antígeno de superficie por más de 6 meses. Correcto, doctor. Muy explicativa su opinión. Con respecto a esto, hay un escenario que puede ser algo complicado. Cuando existe nada más en el panel viral extendido para virus de hepatitis B, el core positivo, y todos los demás están negativos. Ahí podríamos tener 3 escenarios o hasta 4 clínicos. El paciente esté en una etapa de seroconversión, en el expresarse, que el paciente tenga un falso positivo, que el paciente tenga una hepatitis B oculta, que para hacer el diagnóstico necesitaríamos una carga viral, el virus de la hepatitis B, o que prácticamente el paciente haya tenido una hepatitis B aguda con resolución de la infección. Y finalmente hablaríamos de cuáles son las opciones de tratamiento en pacientes que viven con la coinfección, hepatitis B y VIH. El tratamiento para las personas que viven tanto con VIH y hepatitis B resulta un tanto complejo por alteraciones en cuanto al funcionamiento del sistema inmune. Sin embargo, los objetivos de tratamiento para la persona que vive coinfectada básicamente son los mismos que para la persona monoinfectada. Aquí uno de los objetivos pues es disminuir en este caso o llevar a la normalización de las transaminasas, el ADN del virus hepatitis B que se pueda suprimir, y en este caso para las personas que viven con VIH, pues bueno, hoy en día, sin importar el recuento de CD4 que pueda tener el paciente, pues bueno, la indicación es dar tratamiento. Dentro de los ejes de tratamiento, como ya lo mencionó anteriormente el doctor Jorge, pues van sobre el uso de tenofovir más algún otro fármaco, ya que la recomendación es que sean 2 fármacos altamente activos para ambos virus, en este caso el uso de la amibudina o emtricitabina más el uso de tenofovir. Sin embargo, tenemos algunas otras opciones de tratamiento, como los interferones, que pueden ir de 4 a 6 meses o incluso hasta 12 meses de tratamiento. Pero aquí es muy importante vigilar, dar un seguimiento adecuado en los pacientes, sobre todo a fin de prevenir que haya resistencia, sobre todo al uso de medicamentos como la amibudina, ya que se estima que puede haber hasta un 20% de resistencias a estos fármacos. Correcto, doctora. Siendo puntuales con su comentario, dentro de los análogos de nucleótidos para tratar el virus de la hepatitis B, tenemos los que son de alta barrera genética, como es el tenofovir y el entecavir, y tenemos los que son de baja barrera, como es la lamivudina y el adefovir. Preferentemente cuando se forma un esquema para un paciente con infección, en el backbone tendríamos que incluir el tenofovir, y bien comentó la doctora, tendríamos que tener un fármaco adicional. Existen en las guías actuales, ya sea en la Sociedad Europea o en la Americana de la Enfermedad del Hígado, ciertas condiciones o características para valorar cuándo debería suspenderse este medicamento en los pacientes con VIH. Sin embargo, no es recomendable suspenderlo porque, como lo hemos visto anteriormente en los comentarios, el virus puede permanecer y puede tener reactivaciones.
Finalmente, como conclusiones, la coinfección con virus de hepatitis B en pacientes infectados por VIH ha tomado trascendencia, no solo por las características propias de las infecciones, que favorecen la progresión más rápida de la enfermedad que provocan, sino también por el advenimiento del tratamiento antirretroviral, que ha contribuido a mejorar la supervivencia de estos pacientes. Además, la coinfección con otros organismos, particularmente virus, condiciona enfermedades crónicas, que continúan amenazando la expectativa de vida de estos pacientes y representan un enorme reto para el médico tratante. Debido a la similitud entre ambos virus, los modos de transmisión son similares y la infección por virus de VIH no tratada acelera sustancialmente la progresión de la hepatitis B, particularmente la cirrosis. Pero las coinfecciones de virus de hepatitis B no solo contribuyen a la mortalidad, sino también son importantes causas de muerte temprana en cortes de individuos infectados con VIH. La infección por virus de hepatitis B es generalmente asintomática y debido a que los individuos infectados con VIH tienen una respuesta inmunitaria disminuida, esta infección puede escapar del control inmunitario y generar enfermedad crónica, que algunas veces está oculta, definida como una viremia detectable con o sin evidencia serológica de la infección, o con y sin alteración de las transaminasas. Es por eso muy importante que hay que estar al pendiente en los pacientes con reciente diagnóstico de VIH. Habría que descartarles de entrada alguna coinfección viral, ya sea hepatitis B o hepatitis C. Muchas gracias.